Soy Ana Mar, la jefa del Departamento de Comunicación y Plan de Negocio de Wolfast Uniobi, y creo que sería muy importante saber llegar a los universitarios para ofrecerles aquellos programas de emprendimiento e innovación que ofrece la universidad. Este episodio está patrocinado por Ordum, la cerveza artesana de Asturias. Una marca creada desde el corazón de nuestra tierra para todas las personas que creen en sus valores. Bienvenidos y bienvenidas a Cómo Ye la Tu Movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Ana Mar, ¿qué? ¿Qué tal? Bien, ¿tú? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, no es la primera vez que estás aquí, ¿eh? No. Estuviste cuando grabamos el episodio especial aquel de Capsa Vida. Sí, en efecto. Que, está por aquí en la lista del podcast para el que lo quiera escuchar. Es un poco distinto. Igual los que no están acostumbrados no reconocen el formato, pero estuvo guay, la verdad. ¿Y cómo acabaste aquí aquel día? Porque a mí me invitaron una chica que trabajaba en Capsa, sabía que a mí me gustaba mucho el tema del emprendimiento y la innovación, y me invitó a venir. ¿Y quién? Se les puede hacer publicidad, sé que son amigos. Sí, Cristina. Cristina, que está ahora en OK Ticket. Sí, esa misma. Vale. De OK Ticket también se puede hacer publicidad, no hay ningún problema. Vale, bueno, nada, es que siempre cuando viene alguien intentamos hablar un poquitín de las impresiones que tiene de Invernadero, porque, jolín, a la gente cuando suele entrar por primera vez, pues como que les sorprende un poco. Que es algo que no les pega demasiado aquí en Oviedo. Pero no, luego también coincidimos, ahora me acabo de acordar, en un bolo de Navidad. En la Asturias Power. De Asturias sí. Power. Sí, que el Luisma también estuvo por aquí por el podcast. Y además Asturias Power tiene un podcast amigo que, que os animo a escuchar porque también hablan mucho con gente emprendedora y asturiana o del entorno de Asturias, que está realmente bien. Sí, en realidad son mis dos podcasts de confianza. Ah, sí, muy bien, así me gusta. Iba a decir yo justamente que este es el único sitio que en el primer minuto y medio hacen toda la publicidad gratuita del mundo y luego para terminar de convencer a los gente les mandan a otro podcast. Entonces ahora ya podemos hacer lo que deberíamos hacer. Y también participé en el otro. ¿En cuál? En el de Luisma. Ajá. Pues mira, ese lo voy a escuchar. Hubiera sido un detalle por mi parte haberlo escuchado antes, pero la verdad que lo tengo pendiente. Pero vamos, que me lo voy a poner. Bueno, nada. ¿Qué tal estás? Bien. Nada. Hoy vengo desde Belmonte solo, o sea que tampoco fue mucho Bueno, viaje. oye, claro, tío. Esto ya es para ti nada de nada. Nada. Que, la gente no lo va a entender, pero es que tú trabajas mucho la zona rural. Porque te presentaste con tu cargo en Wolfast y en realidad... Yo trabajo en la caja rural. Eso es. Sí, trabajo en Somiedo. En Somiedo. Y entonces, ¿cómo que vienes de Belmonte? Porque trabajo 3 días en Somiedo y 2 en Belmonte. Amigo. Entonces, lunes, miércoles y viernes en Somiedo y martes y jueves en Belmonte. Es una zona muy guapa, ¿eh? Sí. Yo fui bastante cuando trabajaba en los informativos de la tele y, lo conocía de antes, pero a fuerza de volver lo conoces un poco mejor y a mí me gustó bastante. A ver, sí, para la gente que le gusta todo el entorno rural, la montaña, es un sitio increíble. Que lo tiro todo. ¿Y en qué sitios más estuviste por ahí? O sea, aparte del concejo de Degaña, que esto no te estaba dando un pie para que me ayudaras a hacer, como siempre, promoción gratuita de mi casa, pero, o sea... Tuviste mucho por el occidente, ¿no? No te creas, por el occidente no estuve mucho, porque yo al principio en la caja rural estaba de TT y por el occidente anduve más arbitrando, pero por el occidente de la costa. ¿Arbitrando? ¿El qué? Fútbol sala. Yo juego mucho fútbol sala. Bueno, es que en Cerredo claro. Había un equipo... Sí, pues yo soy de los últimos que jugaron en aquel equipo cuando se ascendió a segunda B y luego ya... ahora ya no hay ni cantera. Yo lo que no sé, o sea, el polideportivo ese siempre me dio mucha curiosidad. Como que se supone que cuando tú subes a una categoría, tipo segunda B, se supone que tienes que tener unas medidas del campo. ¿Vosotros dónde jugabais?
Ahí, ¿Jugabais allí? sí, sí. Lo que pasa que, bueno, segunda vez lo que ahora es nacional, no sé qué. O sea, quiero decir que ahora, o sea, suena a mucho, pero fue por el cambio, cómo se redistribuyeron y se renombraron las ligas. En realidad era la liga más alta dentro de Asturias. Ah, vale, lo que es ahora tercera. Claro, ese Vale, es el vale, rollo. vale, vale. Entonces no, o sea, suena a tal, pero no Vale, era para no. tanto. Pero nosotros jugábamos, bueno, qué va, ese campo ahora está mejor, pero de aquella yo creo que no cumplía. Para empezar es muy grande, pero dentro de la normativa, y luego toda la parte de gradas, etcétera, bueno, siempre Bueno, fue es un que poco yo lo sé regular. porque vi fotos. O sea, cuando yo era pequeña, yo jugaba en la aldea Albemaco. Ah, claro. Y vi fotos de cuando fueron a jugar a Cerredo y era como que no tenía casi gradas. La gente estaba como casi Eso es, encima tuyo. encima tuyo. Sí, además se reciclaron las vallas del campo de fútbol, entonces para sujetar un poco aquello, porque si no, no había ningún tipo de separación entre el campo y la zona de grada. Joder, pues contra la aldea hubo partidos Reñidos sí, y... de que echaban chispas, sí, sí. Claro, pues esos años estaba yo allí y tendría, bueno, pues, jolín, claro, es que ya tendría yo 17 o 18 años. Pero mira lo que cambió el fútbol sala en Asturias, porque ahora mismo está Ahora está en decadencia total. Sí. Por Tú- mucho que me pese, que a mí me gusta mucho el fútbol sala, Sí, está acabado. pero ya no arbitras nada, ¿no? Ya un árbitro. Bueno, Bueno. es que a ver si no me da la vida. Ya. Bueno, nos estamos yendo un poco. Bueno, el caso es que estuviste en la Tierra Prometida trabajando para la Caja Rural también. Sí. Y- Ibias y de Gaña. Me Ibias y tocó de Gaña. Ibias y de Gaña, sí. Buah. Que Y lo que más me sorprendió cuando llegué allí es que yo pregunté que dónde podía ir a tomar el café. De esto me acuerdo, en sí. Degaña. Y me dicen, no hay cafetería. Y yo pensaba que se estaban quedando conmigo. Y me dicen, no, que no hay cafetería. Y yo, vale, vale. Me dicen, no, tienes que ir a Cerredo. Y yo pensaba, ¿cómo va a haber una caja rural y no va a haber una cafetería? ya. A ver, en Degaña la cafetería abre y cierra. Bueno, es un negocio un poco de temporalidad. Claro, yo fui en octubre, finales de octubre, yo creo. Entonces, bueno, igual es normal. O sea, ibas a tomar el café a casa Paco, claro. ¿O a dónde? No me preguntes. Yo iba, lo cogía y volvía, porque si no... Ah, claro, sí, si no entre que sube, si no. Bueno, no te da era un tiempo. sitio que tenía un poco de todo. ¿El estanco? Ahora, sí, creo que sí. Pues tomaste el café con mi padre seguro alguna vez, porque esa es la cafetería. Bueno, a mí también, quiero decir, es como, no sé, es un sitio súper especial, porque yo lo mismo voy ahora a tomar un vermú un día, que le compraba ahí los regalos del Día de la Madre a mi madre y a mi Sí, padre sí. y tal. Y seguramente andaría él por allí. Es que el sitio tenía como un popurrí de cosas. Aparte de tener eso, parte de estanco, parte de cafetería, después tenía como rollo librería o Sí. algo así. Y a mí me sorprendió muchísimo porque eso antes era bastante habitual verlo por los pueblos. Claro. El mítico chigre que tenía comida, fruta, cafetería. Después podías comprar la colonia, las madreñas. Gominolas. Un poco de todo. Claro. Pero ahora yo hacía mucho que no veía un sitio así. Bueno, pues ahí sigue. Que, oye, no me quiero. Es que, claro, esto para mí es heroína, tío. O sea, no podemos entrar ahí porque entonces no vas a hablar ni un solo minuto de Wolfers ni de nada más que no sea. Claro, ya estaba a punto de hacer la ronda preguntándote qué bares conocías y que no, para poder hablar unos 45 minutos de cada bar de Cerredo. Y no es plan. Que. Oye, ¿cómo. El tema de los. No, primero, si podemos hablar un poco de qué es. Wolfast, porque además ahí hubo un chaval de Cerredo. Que es Coime, José Antonio. José Antonio, sí. Sí. Que enfrente de el estanco donde tú ibas a por café hay una carnicería que es de su familia. Casa Cadenas. ¿Y es carnicería o también algo de súper? Sí, claro. Claro, pues ahí también compré yo. Bueno, pues a lo mejor sin saberlo Queda todo en casa. conoces a toda la familia de José. Que... Así que nada, cuéntanos un poco sobre todo la parte del equipo, qué es y demás, para que la gente, el que aún no lo conozca, se entere un poquitín y luego ya vamos con la parte de lo universitario. Vale. Pues Wolfast Uniobi es un equipo en el que diseñamos y fabricamos una moto eléctrica de competición y después vamos a competir contra otras universidades del mundo a un campeonato que se llama Moto Student. Eso es principalmente como lo básico. O sea, con lo que se queda la gente es con que hacemos una moto. Pero bueno, después dentro del equipo, aparte de hacer una moto, también tenemos otro departamento, que es el de comunicación y plan de negocio, que es el que tiene que llevar toda la parte de redes sociales, página web,
eventos Pagar la fiesta, ¿no? internos y externos. Los internos, los eventos en plan de nuestros, en plan de hacer cenas, de hacer actividades de team building, actividades de trabajo. Todas esas cosas las llevamos desde nuestro departamento. Y después también como una parte de patrocinadores. Realmente mi departamento está principalmente enfocado a llegar a los patrocinadores y a darles visibilidad a esos patrocinadores que tenemos. Vale. Y, por ejemplo, cuando dices diseñamos y fabricamos la moto, es tal cual. O sea, vosotros hacéis el diseño de una moto eléctrica y vosotros mismos la fabricáis. ¿En dónde? Porque A ver, por ejemplo, algunas piezas las tenemos que mandar a fabricar. Otras tenemos impresora 3D que nos puede hacer la pieza. Y el diseño lo tenemos que hacer nosotros todo. Tú piensas que tiene que ir todo el ensamblaje y todo tiene que encajar para nuestra moto. No es... La mayoría de las piezas las tenemos que hacer nosotros, no pueden ser comerciales. ¿Pero y dónde las fabricáis? En diferentes empresas. O sea, quiero decir, nosotros mandamos el diseño y ellos pues ya nos la cortan a medida con el material que nosotros pedamos y todo. ¿Y luego quién es el piloto? ¿Otro del equipo o eso cómo funciona? Todo el mundo quiere ser el piloto. ¿Sí o qué? Sí. Nada, el piloto lo traemos de una escuela de pilotos. Porque realmente si pones a alguien que no está acostumbrado a este tipo de cosas, coge la moto y lo más probable es que se frustre porque tú piensas que esa moto está hecha por 20 personas universitarias. Quiero decir, tampoco es una moto de competición que vaya a poder competir como ellos quieren que compita, ¿sabes? Ya. Pero... No sé si me explico. Sí, me refiero, claro, que alguien que está acostumbrado a una moto de competición se sube en esta y nota que no es como la... No alguien que esté acostumbrado a una moto de competición, sino a alguien que haga sus pinitos, Sí. coger y meterlo a competir con nuestra moto, pues lo más probable es que ellos quieran ir a competir como tal y nosotros no queremos que vaya a competir como tal, sino que nos vaya dando feedback, pues mira, aquí falla esto lo tenemos que mejorar. Vale. Claro. Que esté acostumbrado a probar otras motos. Claro. O sea, el piloto, digamos, que hace también testeo de producto, ¿no? Que Sí. se encarga un poco de validar todo lo que vais haciendo sobre la moto, que funciona, e incluso, por lo que entiendo, a dar consejos de cómo podría ir mejor todavía. Sí, aunque nosotros aquí en Asturias tenemos un poco de problema con ese tema, porque tampoco la podemos probar mucho. Las pistas que hay aquí, o sea, los circuitos que hay aquí, son bastante pequeños y entonces tampoco nos permite coger mucha velocidad. Entonces hay partes que no las podemos probar bien del todo aquí. Entonces, pues igual podemos hacer un viaje al Jarama o algún sitio ya más lejos con... Bueno, que se asemeje un poco al de nuestra competición. Qué lástima que no puedas llevar la moto a arbitrar a Navia, ¿eh? Porque bueno, ahí por las rectas de estas de Autour de la Nacional, ahí cuidadín, ¿eh? Bueno, ahí saqué yo el carnet de conducir. ¿Sí o qué? Sí. ¿Dónde? ¿Y eso? Porque la gente que Claro. saca el carnet en Tineo, Cangas, Salas, bueno, esa zona de por ahí, baja a Luarca. Pues imagínate. Venga, pero yo, ¿cómo no sabía yo eso? Una tía? unidad de semáforo. También te digo, estaba el faro, que bueno. Sí, pero vamos, que el examen tampoco pudo ser muy, muy, muy complicado. Bueno, yo del mío prefiero no hablar porque mi madre me dice que si me la dieron en la tómbola. ¿Por? Porque, a ver, me dijeron conducción libre y yo salía de Tour. Para ir a tomar algo. No sé. Y claro, yo dije, yo ni me voy a meter ni a Luarca, ni me voy a meter a la autopista, ni nada. Yo cogí carretera nacional y pa'lante. Y debí de hacer, pues, 3 rotondas. El tramo al que yo estaba pensando, de Autour hacia Navia, ¿no? Sí. Todo recto. Algún ciclista, eso sí. Ya, pero bueno, hombre, por lo menos tuviste la picardía de no atropellar a los ciclistas. Bueno, sí. Y de no meterme en cosas difíciles. Ya, bueno, es que eso de conducción libre. ¿Y se acabó? ¿Ese fue tu examen? Sí, claro. A ver, cuando ya te dan 10 minutos de conducción libre, los otros 10, como mucho, me podía mandar dar la vuelta. Ya. Sí, demostraste mucha inteligencia ahí. Bueno, yo voy a tirar, a alejarme todo lo que pueda de las poblaciones con más lío y luego ya que diga el tipo este lo que quiera. Sí. Y o sea, no tuviste ni que aparcar ni nada. No. Muy bien. Mis respetos, la verdad. Después tardé mucho en coger el coche. Ya, pero bueno, a ver, tampoco... Jolín, es que yo, por ejemplo, saqué el carnet en Madrid, tuve que ir a Móstoles y fue un poco todo lo contrario que eso, la verdad.
Claro. No, si es que yo, por ejemplo, era la que no sabía conducir. O sea, por ejemplo, mi hermana sí sabía conducir. Y a mí me tocó ese examen tan fácil que fue como... Yo. Nadie apostaba porque yo ese día fuera a probar. Lo que pasa es que yo tenía que volver para Oviedo y mi madre me dijo, a ver, eso o ya lo tienes que sacar en Oviedo. Y yo dije, no, me presento. Y iba tranquila, porque, o sea, tenía tan claro que iba a suspender. Claro, esto es como... Yo dije, el primer paso de peatones me tienen que pisar, porque si no... Y encima, Luarca, a ver, Luarca es fácil, pero realmente en verano tiene muchísimos peatones. No, Que sí, salen hombre. de debajo de las piedras. O sea, yo digo, imposible. No, y tiene sus cuestas, o sea, no es tan fácil. Es fácil en el sentido de que, bueno, las incorporaciones más o menos las puedes controlar. Sí, pero es mucho más fácil ir por una recta gotura a 70 sin Hombre. meterte en líos, escuchando a Dani Martín en los 40 principales y aquí paz y después gloria. Sí, sí. De hecho, el señor me dijo, por aquí pasa despacio, que esta casa es de mi amigo. Y dije, yo, sí, yo paso Sí, hombre, sí, despacio. salúdelo usted. Si quiere le doy a los 4 intermitentes y se baja a fumar un cigarro con su amigo o lo que haga falta, pero que pasen estos 20 minutos lo más Sí, rápido posible. tal cual. Oye, y luego otra cosa que tengo curiosidad. ¿Cómo es el calendario de un equipo de este tipo? Quiero decir, a lo largo del año, ¿cómo os organizáis? Porque supongo que el hito principal es la competición, Sí. pero habrá una serie de cosas con las que os tengáis que organizar. Sí, a ver, yo la verdad es que me incorporé un poco ya avanzada la competición. Yo me incorporé en marzo del año pasado y vamos a competir en octubre. O sea que, bueno, yo entré como a mitad del primer año. Pero, hombre, lo que tenemos es pues tener claros, por ejemplo, bueno, aparte de los hitos, nosotros tenemos que hacer entregables. Esos entregables pues tienen una fecha que ya lo sabemos desde, pues más o menos desde el tercer mes de... ¿Pero qué entregáis? Tenemos que entregar, pues por ejemplo, mi parte es como un plan de negocio. Tenemos que entregar un plan de negocio en el que te piden el resumen ejecutivo, un DAFO, objetivos del equipo y trazar un plan estratégico, cuál va a ser el plan de acción, medición y feedback. Y después también te piden, ya de la parte económica, qué ingresos vamos a tener, los costes del prototipo, que eso es una parte muy jodida. Sí, por. Porque tú piensas que tenemos que meter todas las piezas de la moto. Ya. Tornillos incluidos. Ya. O sea, eso, los costes del prototipo y por último ya te piden los costes del evento y un resultado del proyecto. Y eso son pues 45 páginas, pero 45 páginas que las tienes que hacer con mucho amor Ya. y con mucha conciencia. Pero Y eso es solo la parte mía, pero después tienen otra parte que es de diseño de la moto, tienen otra parte que es de innovación, porque todos los años tenemos que presentar una innovación. Y al principio pues es como una parte introductoria. Pero, oye, ¿y no te sientes a veces un poco presionada de, sobre todo al ver los costes y echar cuentas y decir, bueno, tengo que conseguir X patrocinios por X cantidad? O ni moto ni mota, como decían los padres. A ver, en realidad sí, porque, jolín, tú ves que los gastos son muchos. Y después tienes los gastos de ir al evento, tienes los gastos de hacer pruebas. Y aparte, la moto, es que a veces tienes piezas que dices tú, es que esto vale 5.000 euros. Ostras, no es broma, ¿eh? No es broma. Que a ver, es verdad que lo de trabajar en un banco te hace como, ves pasar el dinero y dices, bueno, pues Ya. son números. Te vacuna un poco contra esos sustos, ¿no? Pero aún así, cuando piensas cuántos patrocinios tienes que conseguir para pagar eso, sí. Ya. ¿Cuántos patrocinios necesitas? ¿Cuántos patrocinadores tenéis? Ahora mismo, 25 o 30. Pero Bueno. claro, depende mucho de las cantidades que aporta cada uno. Nada, igual, cerrar 20... O sea, estoy pensando en 25 reuniones para explicar 25 veces. Yo casi me canso, macho. No, realmente no son 25 reuniones para explicar 25. Esas son las de éxito, ¿no? Es que igual de cada 8 te puede salir una. Bueno, hay que trabajar la resiliencia. Yo ya, chaval. O sea, Y también después es que los patrocinios, o sea, y después que los patrocinios que te ofrezcan realmente te encajen. Te encajen, porque no siempre te encaja algo que, yo qué sé, es como si tú me dices, bueno, pues yo te voy a regalar podcast y te doy 500 euros en podcast. Yo tengo que valorar si de verdad eso me va a tener una repercusión como para
Ya. gastar mi tiempo en hacer podcast y después meterte como patrocinador. No sé Sí, si me sí, sí, explico. sí, sí. Sí, bueno, nada, como en ese negocio estoy yo también, el de buscar patrocinio, no solo aquí Claro. en el estudio para mi podcast y para los podcasts de terceros en los que estoy como productor o editor o lo que sea, sino también en Sublimedia, en marketing digital, toda la parte de patrocinios que puede sonar como muy simple, es en realidad muy compleja. A mí me parece muy difícil. De hecho, cuando entré en el equipo me parecía algo como más fácil. Y después me di cuenta de que es muy difícil convencer a la gente para que se una a este tipo de cosas. Y ya no es difícil, o sea, es difícil que se unan, pero después mantenerlos en el tiempo también es muy difícil. Ya. No, y aparte, claro, y ahora incluso pensando como el patrocinador, claro, a veces es difícil encontrar proyectos que te encajen, porque aparte de lo económico, tienes que estar muy pendiente de a quién le pones tu marca en las manos. Claro, también. O sea, ahí tenemos que mirar mucho las cosas que hacemos y cómo las hacemos. Ya. Bueno, sí, porque luego además tú una vez que tomas un patrocinador, bueno, no te voy a decir que digas ninguno porque si no tendrías que decir los de 25 o como tú veas. La marca X, claro, tú eres responsable de ofrecer una imagen que esté a la altura de esa marca que dice, bueno, pues yo con Wolfast. Claro. Bueno, jolín. Sobre todo, desde mi punto de vista, es hacer las cosas bien en la competición. Y después que ellos vean que, a ver, nosotros estamos en el top 10 de la primera fase, que es la fase de documentación, de cómo se hace la moto, diseño, innovación y plan de negocio. Entonces, o sea, al final, si ellos ven que de 60 equipos tú quedas el 10º, compitiendo contra equipos que los patrocina Yamaha, pues al final, oye, es que hacen las cosas bien, es que tampoco gastas el dinero para nada. Pero hacerlo bien es ganar la carrera o claro, ahí me perdí un poco. Claro, nosotros tenemos dos fases. Una fase es la de eso, lo que te comentaba, todo el tema de la documentación y después presentaciones. Y después ya la fase en pista, que ya sería pues la carrera y pruebas que te hacen hacer allí en competición. Slalom, después te hacen una prueba que te echan como agua por encima de la moto. Es que esto tampoco te lo sé explicar muy bien porque como tampoco lo viví de momento, Ya. si quieres a la vuelta. Ya, ¿estás con ganas o qué? Sí, la verdad que muchas. Muchísimas. Hoy pusieron un post en Instagram que ponía que faltaban 203 días para la competición. Y la verdad que tengo muchas ganas. Bueno, queda, ¿eh? Te va a tocar todavía trabajar algo, nomás. Sí, queda mucho y queda mucho que trabajar. Sabemos que el verano es crucial y que vamos a tener que poner muchas ganas. Muchos kilómetros me quedan por hacer. Somiedo, Gijón, Somiedo. Ya. Bueno, oye, si hay alguna marca por ahí que esté escuchando esto y le apetece sumarse al equipo. Hombre, por supuesto, serían bienvenidos. Sí, tengo la tentación de pronunciarlo cada vez en alemán. No sé por qué, como Wolfes. ¿Te acuerdas del logo de Wall Street? Sí. En el avión, cuando dicen Hilda. No sé si por cómo suena Wolfast estoy reprimiéndome todo el rato las ganas de decirlo así, pero bueno. ¿Tú qué dirías que quiere decir Wolfast? Wolf, lobo, fast, rápido, lobo rápido, ¿no? Vale, también podría ser Wolf, lobo, de Asturias. Es que yo todavía no tengo claro cuál de los dos se eligió o por qué se eligió, pero me gusta el nombre, ¿eh? Sí, está guay. Wolfast. Sí. Claro, no había pensado yo, el AST, al ser una cosa universitaria, así como de ingeniería y tal, había asumido que se venía todo del inglés, pero es un buen juego. Sí. Vale, oye, si te parece, escuchamos un breve reportaje sobre un poco Wolfast, qué es, lo que hace y demás, y a la vuelta retomamos el tema que planteabas al principio. Vale. A ver, os voy a contar más en detalle qué es Wolfast Uniobi, el equipo de Anamar. Lo primero que tenéis que saber es que es el representante de la Universidad de Oviedo en la competición internacional Moto Student, competición promovida por la Moto Engineering Foundation y con la colaboración de importantes organizaciones del mundo del motociclismo, como Dorna o Anestor, por si las queréis buscar en Google. Se trata de un desafío bianual entre universidades de todo el mundo, que está incluido en el calendario de la Federación Internacional de Motociclismo.
siendo el objetivo de la competición que cada equipo universitario diseñe una moto de competición, con motor de 250 centímetros cúbicos, 4T o eléctrico. En esta línea, Wolfast ha venido apostando por soluciones innovadoras a lo largo de todas las ediciones del concurso en las que ha participado, convirtiéndose esto en una de sus señas de identidad. Además, cuentan con un equipo multidisciplinar que afronta las dificultades del reto desde las distintas ramas del conocimiento, contando para ello con alumnos de 6 centros distintos de la Universidad de Oviedo. Ana Mar se encarga, entre otras muchas cosas, de buscar patrocinadores para el equipo. Así que, antes de volver a nuestra conversación con ella, quiero pediros que si se os ocurre alguno que pueda estar interesado en su proyecto, os pongáis en contacto con ella. Y ahora, seguimos con la entrevista. Bueno, lo de los universitarios, aquí ya en la gallega. Cuéntame un poco, ¿por qué traes ese tema? Porque realmente yo creo que se podrían aprovechar mucho más las cosas de la universidad, pero no sabemos llegar bien a los universitarios. Quiero decir, yo, por ejemplo, en mi primer... Bueno, inciso, es que yo primero estudié turismo y ahora estoy estudiando contabilidad y finanzas. Por eso puedo estar en el equipo de Wolfast Unió y es solo para universitarios. Yo Esta era una de las preguntas que había aquí, porque digo, jolín, si está trabajando en Caja Rural, ¿cómo puede...? Sí. Estudié turismo, después hice un curso experto en bolsa y gestión de patrimonio y después ya empecé la carrera de contabilidad y finanzas. Y yo en la primera no aproveché nada, ningún programa de este tipo, de emprendimiento, de innovación. Y al final me parece que son muy enriquecedores porque aprendes a comunicar, aprendes a trabajar en grupo. No sé, se trabaja mucho el tema de las soft skills. Entonces me parece que si no tienes una visión cortoplacista, que es sacar la carrera y ya, y aprovechas este tipo de programas, esto te puede dar una oportunidad de cara al futuro muy buena, porque tú al final te diferencias del resto. Ya. Claro, y más encima, mira que hay chatarra en las carreras universitarias, o sea, que yo tengo una y la respeto muchísimo, y me parece que hay muchas cosas muy buenas en las carreras universitarias, pero hay muchas que no. Y muchas veces te das cuenta cuando ya pasaste de que muchas de esas horas que pasaste haciendo nada las podías haber destinado a algún programa de ese tipo. Pues sí, yo eso ya te digo, en la primera no había hecho ninguna, solo me había enterado de una cosa que se llamaba Sí Somos Innovación, y cuando yo leí la palabra innovación, yo dije, no, yo estudio turismo, o sea, eso no tiene nada que ver conmigo. Ya. Y después de tiempo me di cuenta, y a ese programa sí que participó una amiga mía, pero a ella se lo habían dicho en clase. Entonces igual también cuando te lo explican en clase y te dicen, oye, en esto se va a hacer esto, esto y esto, porque realmente esas cosas muchas veces te las mandan por email. Pero ¿cuánto pillas tú de los emails? Y si te lo mandan por email, porque nosotros tenemos un canal de comunicación que se llama Duo, que yo no sabía ni que había la posibilidad de desactivarlo, pero hay muchos universitarios que la tienen desactivada. Entonces eso es un problema, porque es muy difícil de llegar a ellos. Pero... escucha una cosa, lo del campus virtual y todo eso de cuando yo era joven, ¿eso ya no funciona? ¿O eso ahora cómo va? Sí, sigue existiendo. Vale. Pero sí. en el campus virtual tú tienes solo... tus notas. No, las notas, el contenido de clase, o sea, las diapositivas que suben de clase, ejercicios, ese tipo de cosas. Yo creo que este año solo una cosa pusieron en el campus virtual que me pareció que estuvo muy bien, que fue cuando el foro de empleo. La universidad organiza un foro de empleo al que van empresas. En el Calatrava fue, ¿no? No, el Calatrava igual fue hace un par de años. No lo sé si alguna vez fue en el Calatrava. No lo sé, la verdad. Porque igual hicieron más de uno, ¿eh? Pero no, este fue en Gijón, en la feria de muestras. Y aparte de hacer eso, aparte de haber empresas, que va la gente de recursos humanos y tal, también dan talleres, hacen mesas redondas, hacen un montón de cosas que están muy bien, pero a veces como que a la gente le coincide con las clases o no puede ir por determinadas cosas. Pero es que yo a veces pienso, jolín, vale más faltar a una clase e ir allí. Sí. Está mal que no me escuchen los profesores. No, realmente no. Pero vale más faltar a una clase, ir allí y ver cuál es el panorama del mercado laboral que ir a clase y centrarte solo en la universidad. Porque después tú acabas la carrera y dices, ostras, acabé, ¿y ahora qué? Te pones a hacer el currículum
Y dices, ¿tú y qué pongo? Y la gente, o sea, yo soy la primera que cuando acabé la carrera, madre mía, me generó un estrés hacer el currículum de la hostia porque no sabía qué meter. Ya. Al final metí que había jugado en un equipo de fútbol y cosas así, pero bueno, porque al final esas cosas también... Sí, te definen en cierto modo. Sí, y dan pistas dicen, de cómo bueno, eres. pues al final esta persona tuvo que trabajar, no trabajar en grupo, pero al final No tendrá cierta disciplina. los deportes te aportan unos valores. Entonces, bueno, pues metí ese tipo de cosas, pero yo decía, ostras, bueno, y algún, yo que sé, tenía el curso de monitor de tiempo libre, tenía cosas que había hecho por ahí. ¿Metiste inglés y francés medio? ¿O todo realmente...? No, francés no. Francés, sí, francés, tuviste que dar francés, ¿no? Sí, lo di, pero en el instituto. Hombre, pero medio. Hasta segundo Anamar, bachiller. Hasta segundo bachiller. Alto. Eso para un currículum es prácticamente bilingüe. Eso no se puede mentir porque después te cazan Ya. a la mínima. Sí, sí. Bueno, el francés yo creo que tampoco se demanda demasiado ahora. Pero, por ejemplo, el inglés, que damos inglés desde el primer día de colegio, aquí en España no sé qué pasa, que luego vas a cualquier lado y todo el mundo habla mejor que tú, que es una cosa que me da una rabia que me muero. Sí. Porque yo soy alumno Erasmus. O bueno, Yo también. fui. Cuando llegué allí, y bueno, esto fue en Bulgaria que fui yo, y era la Universidad Americana de Bulgaria. Fue en el 5º año de carrera. Por lo tanto, yo ya tenía 20 y pico años y había pasado 4 años estudiando en Madrid y llegué allí y algunas asignaturas, como el plan era distinto, eran de primero. Entonces me contaban algunas cosas que yo que ya había hecho prácticas, ya había trabajado en la radio, no sé qué, me daba un poco de pereza, pero muchas veces me tenía que callar porque como no tenía ni puta idea de hablar inglés, cualquier chaval de 17 años me podía pisar el cuello. Y me moría de rabia porque había cosas que ni me iban ni me venían, pero otras cosas en las que sí me hubiera gustado poder tener un debate y aportar y participar y decir, oye, pues no sé, lo que puedes hacer si no eres un zote con el inglés. Bueno, de tal manera que me puse dediqué la mayor parte del tiempo a ponerme al día con el inglés en ese año. Me acuerdo que cuando vine en Navidad cogí el workbook y ¿cómo se llama el pequeño? El Students Book. Y de segundo de bachiller y me puse a piñón con aquello porque digo, tío, no puede ser, ¿cómo puede ser? Y yo les decía, ¿pero dónde aprendiste inglés? Y me decían, bueno, en el colegio, ¿no tenéis inglés en el colegio? Y yo decía, pues sí, pero entonces, ¿por qué no hablamos tan bien como toda esta gente? Lo del inglés es un tema aparte. Es que yo tampoco lo entiendo. Porque al final es lo que dices tú, dedicas muchos años a estudiar inglés y al final llegas con un idioma muy básico. Yo la verdad que también fui de Erasmus y no tengo claro cómo me apañaba por allí. ¿Dónde fuiste? A Inglaterra. Encima, imagínate. Ya. Los ingleses y yo hablando su idioma como el culo. Ya. Bueno, no, hombre, pero para volver ya estarías... Claro, porque lo bueno que tiene Erasmus es que aprendes a toda hostia. Bueno, yo la verdad es que me junté a un grupo de españoles. Mal hecho. Mal hecho. Sí, a ver, yo también me junté a españoles, pero nosotros éramos... Claro, como la universidad era americana y estaban por un lado los americanos, por otro la gente que venía de la zona más al este de Turquía y por ahí, los Erasmus éramos como una grupeta, como una tribu. Entonces, claro, se hablaba mucho inglés porque había un punto que era de Holanda y había otro que era de... Y estabas más o menos problema forzado. de a donde me fui yo de Erasmus es que era un sitio que era casi todo de estudiantes. Casi todo de estudiantes. Yo creo que vivían de las universidades. ¿Dónde? Y eran 2 universidades muy grandes, en Sheffield. Sheffield United. ¿Fuiste algo a verlos? Sí. Es que allí la universidad regalaba entradas para ir a verlos. Así estaría el Sheffield United. Y primero fui a ver el Sheffield Wednesday y aquel día yo llevaba la camiseta, habíamos ido a una fiesta o no sé qué, que tenías que ir con algo de España y yo llevé la camiseta del Sporting. Uf. Y al día siguiente nos íbamos al partido y yo no había pasado por casa. Entonces, de la que iba al partido, hubo un chico que me dijo, cierra la chaqueta, que no te vean, porque es que te pegan. Claro, explícalo un poco mejor, son los colores del equipo rival. Sí, ellos iban de azul y vamos, el otro equipo iba de rojo, porque yo no sabía ni a quién iba a ver. A mí me habían regalado las entradas en la universidad. Yo llevaba 48 horas por ahí. Y a mí me gustaba el fútbol y dije, pues pa'lante. O sea, yo emocionada con que iba a ir. Voy a pasar la resaca al estadio como una reina, pero... Sí, pero
cuando llego allí, la policía grabando con unas GoPro y de la que nos bajamos del tranvía, la gente se empezó a pegar. Y yo estaba flipando y dije, oh, menos mal que me cerré la chaqueta. Uf. Sí, porque si después de la clásica juerga universitaria que termina por la mañana dices, bueno, voy a tirarme un poco al estadio a ver si me da el fresco, encima te pegan por el camino. Si encima llevo hostias por llevar la camiseta del Sporting, cuando ellos piensan que llevo otra, Ya vamos. ves. Sí, si hubiera sido el desastre definitivo, macho. Que bueno, pero de todas maneras a mí la experiencia de Erasmus me ayudó muchísimo, sobre todo porque aprendí mogollón de inglés, lo principal, y luego porque me divertí mucho y porque conocí mucha gente muy guay, la verdad. Nada, y la verdad que es una experiencia que yo la verdad que recomiendo a todo el mundo que la viva porque te abre mucho, te tienes que apañar allí tú solo, que a veces parece que no, pero también es importante. Sí, que... sí, claro. A ver, nosotros los de la zona del occidente, muchos tenemos que marchar de casa y irnos a vivir a Oviedo y desde los 18 ya estás fuera de casa. Sí, bueno, yo igual, pero en Madrid. Bueno, no vine por Oviedo, fui para Madrid. Pero que al final muchos nos tenemos que marchar ya de allí y apañarte. Pero bueno, realmente yo aquí, por ejemplo, viví con mi tía y después con mi hermana. Entonces no era lo mismo. No era lo mismo. No creo que se pelearan a puñetazos cuando abrían la puerta, como los del Sheffield con los del Wednesday. Allí era apañarte y, bueno, espabilar un poco porque... Sí, pero si es que además yo llegué a ir, que ahí sí que iba a puro español, con gente de Cerredo, de Villablino y por ahí, a las becas estas que habían antes de los mineros. Sí, sé cuáles, las del verano. Yo estuve en Londres cuando tenía 16 años, con 17 años estuve en Dublín y con 18... No, me metí la pata. Con 16 años estuve en Londres, con 17 estuve en Edimburgo, que hasta el día de hoy sigue siendo una de mis ciudades favoritas, y con 18 estuve en Dublín. Y cago en la leche, ¿cómo puede ser, después de todos esos años en el colegio, 3 meses de 3 veranos distintos? Es que se me podrían los órganos de pensar, digo, pero ¿cómo? ¿Por qué no hablo bien inglés? Ya, pero bueno, yo creo que también el inglés requiere práctica y no solo un mes del verano. Yo a esos programas no fui y te voy a decir por qué. Porque siempre cuadraban con San Roque, que es la fiesta de Tineo. Hostia, hay que ser chungo. Y para mí San Roque era sagrado. Exacto. ¿Tú prefieres ir a San Roque, entre ir a San Roque y pasar un mes en Londres? ¿Londres qué, no? O sea, ahora me arrepiento, ¿eh? No, bueno, hombre, a ver, San Roque es un fiestón. También fui alguna vez con la tele y alguna vez de civil. Y... A ver, es que son las fiestas recomendables. De San Roque, es que la gente tiene, o sea, para la gente de Tineo las fiestas de San Roque son sagradas. Ya, hostia, nada mal, pero... sí, ver, que yo te entiendo. Te digo que ahora me arrepiento, ¿eh? Ya. No, a ver, aquí los veranos fueron la leche también. Pero bueno, lo que quería decir un poco con todas estas anécdotas es que igual que a veces se comenta en este programa que era bueno que enseñaran un poco más, no de finanzas para saber invertir en criptomonedas en los colegios, no, pero sí de finanzas al nivel de cómo le pongo un precio a algo que vendo, a calcular tus costes, a saber qué es un autónomo, a saber qué impuestos lleva una factura que emitas. Que eso es fundamental, tronco. Básica, sí. Y que se haga bien, porque si se va a hacer y luego pasa como con el inglés y estás como un pato, claro, es que eso... A ver, ese tipo de cosas a mí me parecen muy importantes, ¿eh? De cara a eso, a que vas a tener un negocio y nunca se sabe cuándo vas a tener que montar tu propio negocio. Y que son cosas muy básicas que se deberían de aprender y que lo debería saber todo el mundo. O, por ejemplo, voy a ser autónomo, tengo que pagar la cuota de autónomos. Es que hay gente que tampoco ese tipo de cosas las tiene en cuenta. Yo creo que las tiene más en cuenta por todo lo que... Bueno, mis padres también son autónomos, mi hermana es autónoma. Por todo lo que nos quejamos los autónomos, de lo que tenemos que pagar, que porque realmente se sepa que... Sí, pero eso también hace en parte, o sea, que yo comparto las quejas y demás, pero también genera en torno a esto un rollo de pesimismo. Sí. Que si eres un chaval de 12 años dices, autónomo, ¿para qué? Tú mira qué lío tienen estos aquí montado. Y en realidad emprender es una cosa guapísima y crear tu propio puesto de trabajo es algo muy valorable incluso para un posterior paso por empresa y es una experiencia que yo creo que merece la pena. Esto te lo digo yo, que me quejo todos los días cuando me levanto y todos los días cuando me acuesto de la cuota, esto es una locura, esta tensión no tal, pero por el medio lo disfrutas y es una opción.
Claro que yo, por ejemplo, que soy de una zona en la que la gente, tú salías del colegio, ibas a la mina, te jubilabas y ya estaba. Hay mucha gente que tuvo esa trayectoria profesional, lo cual está bien, me parece bien, pero claro, eso ya no existe. Entonces yo no, aunque eso funcionara en su momento, creo que fuimos demasiado obtusos a la hora de, oye, mira, esto funciona, todos a esto. No, hombre, jolín, cuéntale a la gente que se pueden hacer otras cosas. Yo me enteré no me enteré, pero lo vi como una posibilidad real, que podías emprender y hacer algo por tu cuenta cuando vi que lo hacía mi tío y dices, jolín, vale, voy a hacerlo yo. Y esto es como, te pones ahí, es como a ponerse así al borde de un acantilado. Dices, voy a hacerlo yo, ¿cómo? Porque no tengo ni idea. Y tengo 3 veranos en ahí, Erasmus, una carrera, un máster y pasé por todas las etapas educativas. Ya, sí, a ver, que al final la gente tampoco sabe cuáles son los requisitos, las etapas. Por ejemplo, mira, dentro de la uni hay muchos programas de emprendimiento. Pero yo creo que lo que dices tú, de tener que pagarte la cuota de autónomos, Claro, tío. yo creo que posiblemente sea lo que te eche más para atrás, porque a veces salen proyectos en los que no tienes que hacer una inversión muy alta o, por ejemplo, o te llevas un premio de, yo qué sé, 1.000 euros, 3.000 euros para emprender. Por ejemplo, ahora mismo se está haciendo un concurso de emprendimiento en la Universidad de Económicas, bueno, en la Facultad de Economía y Empresa, que el premio creo que son 3.000 euros. O sea, tú con eso puedes emprender, pero también te tienes que hacer a la idea de que si te acoges a alguna subvención aparte o tal, te vas a tener que quedar siendo autónomo X tiempo. Claro. No, y aparte que tampoco hay mucha gente que tampoco sabe que tú, si estás trabajando por tu cuenta, hasta un límite, que no voy a decir cuál, porque creo que son 12.000 euros, ahora no voy a decir cuál, pero ya lo dije, tú puedes facturar sin tener la cuota de autónomos. Esas cosas, por lo menos, yo creo que a mucha gente que está en trabajos que le gustan o que no le gustan, pero que le permiten hacer alguna otra cosa, el que no lo sabe no lo va a hacer jamás. No. Y, No. jolín, no me parece tan difícil de explicar. Mire, yo, por ejemplo, la parte esa de facturar, es que, claro, yo pensaba que era como 2.000 euros. Y claro, con 2.000 euros te da para poco. O sea, quiero decir, si facturas algo que sea, yo qué sé, por ejemplo, tengo un compañero que hace vídeos, fotos, Sí. etc. Vale, pues si solo puedes hacer 2.000 euros, o sea, solo puedes facturar 2.000 euros, es muy poco. En un año, es que claro, echa cuentas. Claro. Y por ejemplo, te da miedo hasta ponerte, bueno, miedo y te quita un poco y dices, bueno, nada. No miedo, es que al final dices, tú me merece la pena. Claro, exacto. Es disuasorio, sí, tener ese... Pero bueno. Entonces yo creo que al final, por ejemplo, la gente joven, el tema de tener que darse de alta, etc., es que ya te supone un compromiso muy grande, ¿sabes? Entonces yo también entiendo que ahí digan, oye, pues igual me lo tengo que pensar un poco. O decir, es que yo no tengo experiencia laboral hasta ahora. ¿Cómo? O sea, salgo de la universidad y lo primero que hago es emprender. O sea, que hay gente que lo hace y le sale muy bien y yo lo admiro muchísimo. Y hay gente a la que no le sale bien y también aprovecha la oportunidad para, bueno, vivir de ello durante un tiempo o tal. Y que de los fracasos también se aprende muchísimo. Sí, yo prefiero aprender de las cosas que me salen bien, la verdad. Yo también, pero bueno. Me pasó menos veces y es verdad que aprendí, pero por estadística, claro, si me salieron mal 80 y bien 20... Pero aprendes más de las que te salen mal, yo creo. Sí, puede ser, no sé. Ahí la verdad es que no tengo una opinión demasiado formada. También me da un poco de miedo idealizar el fracaso, porque fracasar es muy duro. Muy duro, sí. O sea, yo no es idealizar, pero es como quitar ese hierro de, porque hayas fracasado, vale, pudiste hacer cosas mal, pero seguramente hiciste muchas bien y no salieron, o sea, no sé, yo en ese sentido tampoco lo veo como una crítica hacia la gente. Bueno, supongo... Ni lo quiero ver como muy mal, porque bueno, a mucha gente le pasa, o sea que... Sí, supongo que depende también de tu definición de éxito. Claro, cada uno es consciente de las metas que se marca y yo creo que en cuanto al éxito también hay un problema grave, que es que estamos muy acostumbrados al éxito y a que se aplauda el éxito y tenemos mucho miedo al fracaso. Pero eso te lo digo con cosas tan básicas como apuntarse a un concurso y no ganar, ¿eh? O sea... Ya, que en realidad solo gana uno.
que en realidad solo gana uno. Pero eso, por ejemplo, es durísimo en la gestión de carreras deportivas, por ejemplo. O sea, a los tenistas les insisten mucho en toda la parte de la gestión de la derrota porque la gran mayoría se tiran 20 años de carrera perdiendo casi siempre. Es que yo, por ejemplo, en el deporte veo tan importante, más que el tema del coach, que yo ahí, bueno, no sé, tampoco nunca vi un coach en funcionamiento, pero yo creo que es muy, muy importante tener un psicólogo que te ayude a gestionar todo lo que te pasa. O sea, por ejemplo, ahora mismo hay chavales de 17 años jugando en primera división. Pues esa gente tienen que enseñarla a gestionar eso, porque no creo que sea fácil salir al campo, o yo qué sé, con 20 o con 25, Sí. que te empieza a buchear todo el campo. Nah, esto, mira... Eso en el oído y en el Sporting pasa bastante, sí, por desgracia. Pero mira, aquí estuvo... Voy a hacer promoción de dos cosas porque luego, como tengo la L de influencer, se me olvidó una cosa que tenía que hacer. La primera es del capítulo que vino Samuel Sánchez, campeón olímpico, que ahora está a tope con la Academia de Ciclismo, que para este tipo de cosas me prestó bastante. Y luego recordarle a la gente que con el código Como Hiela Tu Movida tienes un 15% de descuento en la web de Ordum. Cuidadín, flipa. No, en que serio. está muy buena, por cierto. Sí, sí me gusta. Hay que remar a favor de obra. Y no me acuerdo de qué estábamos hablando ahora. De lo de los psicólogos, y Sí. eso me decías lo de Samuel. Sí, eso, que por ejemplo, él, claro, está ultra autorizado por trayectoria deportiva y como está acostumbrado a tratar con chavales, pues entiende lo importante que es todo eso. Y luego, por ejemplo, también pasa mucho en el deporte, tipos que de la noche a la mañana son millonarios y de la mañana a la noche están arruinados otra vez porque nunca nadie se molestó en explicarles o en esforzarse para que entendieran que no era infinito, que cosas que parecen más básicas. Pero claro, si lo que tú dices, si con 17 años eres millonario, es muy difícil resistirse a la tentación de a tomar por saco. Sí, o sea, ya no solo en el dinero, sino en tu forma de ser y en saber gestionar eso, lo que te decía. Llegas al campo o de la noche a la mañana yo qué sé, por ejemplo, lo que le había pasado a... ¿Cómo se llama este delantero de la selección española? Que le insultaban a los hijos, insultaban a la mujer. No sé, pues casi puede ser cualquiera. Guti... No, o sea, de los de ahora. A Guti le dieron muy fuerte. A Morata. A Morata es. Que le metieron muchísima caña. Yo, de hecho, además fue el año del COVID. Yo no vi casi que creo que fue un europeo. No lo vi casi por eso, porque es que decía yo, jolín, como un deporte que es tan guapo puede ser a veces tan dañino. Amén. Jolín, son personas, es que sí. No nos damos cuenta. Sí. Oye, tengo la sensación de que te distraje mucho del tema que venías a hablar. Pero es que, claro, había todos los ingredientes. Fuiste Erasmus, eres del suroccidente, conoces el pueblo de Cerredo. Ya te pido disculpas, pero es inevitable. Nada, es que es normal. Te tendré que dar una caja de Ordum ahora de la que sales para compensar por todo esto. Pero vamos a ver, ¿cómo crees tú que se puede mejorar un poco la comunicación con el mundo universitario? Estando un poco en los dos lados, ¿no? A ver, yo creo que por una parte está el tema de que los universitarios también vean que tienen que ir más allá, que no es solo la carrera universitaria en sí y estudiar las asignaturas y aprobar y terminar la carrera, sino que dentro de la universidad tendrían que aprovechar para hacer otras cosas aparte que les diferencie del resto y con lo que puedan aprender más cosas que no se aprenden dentro de la carrera, ¿sabes? ¿Otras cosas tipo qué? El tema del emprendimiento, por ejemplo, para ti. Sí, el tema del emprendimiento a mí me parece muy importante porque ya vayas a ser emprendedor o vayas a trabajar a una empresa, me parece un perfil muy interesante. Porque tú también puedes tener el perfil intraemprendedor, que es dentro de la empresa tú emprender. O sea, y pues eso, ser una persona activa que proponga cosas nuevas, que proponga cosas más innovadoras. Un perfil muy valorado en las empresas, por otra parte. Entonces, me parece muy importante eso. Y después, pues eso, tienes que enfrentarte muchas veces a hacer exposiciones de tus proyectos, muchas veces con público que ya no son las personas de clase y sobre un tema que te mandó el profesor que te lo preparaste el día antes, no.
es un proyecto sobre el que trabajaste mucho tiempo y que tienes que presentar, pues yo, por ejemplo, que hice el Santander Explorer, pues lo presentas delante de gente del Santander. O sea, no es una tontería, ya te enfrentas a otro tipo de público. Estuvo Miki de Sublimedia, mi jefe, en el programa un año. ¿En el Explorer? Sí. En mi año creo que no. Yo creo que debió de ser en otro. Pero bueno, seguro que era un perfil interesante. Sí. Sí. Y bueno, sigue. Y entonces eso, el tema de la comunicación, el tema de trabajar en equipo es algo súper importante y muy difícil, que a base de trabajarlo lo acabas haciendo. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son cosas a trabajar en este tipo de programas. Y ya, pues el tema de, no sé, de la empatía, de lo que hablábamos antes, la resiliencia, pues también te lo acaban dando estos programas. Ya. Oye, y una cosa que dijiste antes, por si lo puedes explicar un poco más, que dijiste, se trabajan mucho las soft skills. Yo dije, Pues... jolín, en Tineo, vaya como van con el inglés. Y con... A ver, es que tampoco... Bueno, habilidades blandas. Sí, pero... Pues, por ejemplo, sí, el tema de habilidades comunicativas, el tema de la empatía, el trabajo en equipo, ese tipo de actividades blandas. O sea, no como... Yo qué sé, por ejemplo, después hay otras que son más técnicas. Ya. Es más o menos eso. ¿Y qué tenemos que ganar con esto? Quiero decir, ¿por qué es importante enganchar o, digamos, conectar con toda la población universitaria de Asturias, que además es bastante? Sí, jolín, porque yo creo que después de ahí surgen muchas cosas nuevas que se pueden... que se puede aprovechar ya tanto por el tejido empresarial. O sea, tú si tienes una persona que sea activa, que tenga iniciativa, que tenga habilidades comunicativas, al final la gente necesita ese tipo de perfiles dentro de la empresa, ya sea para el puesto que sea, yo creo. Sí, claro, y cada vez más. Entonces, yo desde ese... O sea, yo tengo el punto de vista de que creo que que este tipo de programas los hay que fomentar, pero aparte tienen que llegar, porque yo desde el equipo me doy cuenta de que cuando hacemos las jornadas de reclutamiento, vamos a las universidades, mandamos correos, lo ponemos en la página web, lo publicamos en redes sociales y llegamos a muy poca gente en comparación con lo que deberíamos de llegar. Y te aseguro que yo mi programa, o sea, en el proyecto en el que estoy yo, se lo recomendaría a cualquier persona. O sea, independientemente de que seas de económicas... Es que yo lo decía, yo por ejemplo estoy un poco en el departamento de cajón desastre. Entonces, a mí me viene alguien de, no sé, de químicas y me dice, quiero organizar eventos. Es que si tiene la actitud, pa'lante. Claro. Entonces, jolín, seas de la carrera que seas, yo me animaría a este tipo de proyectos. Lo primero porque es a largo plazo. O sea, es igual que si estuvieras en una empresa. Tienes objetivos, tienes que entregar documentación, tienes, pues por ejemplo, la gente que está de jefe de departamento tiene que organizar su departamento, cosa que yo hasta que no lo fui no me di cuenta de lo difícil que era. Y, jolín, sales del programa con mucho aprendizaje. Yo estoy aprendiendo mucho, o sea, por Claro, eso eso te iba a aunque preguntar. trabajo, lo mantengo. Bueno, esa es otra. ¿Cómo te arreglas? Porque todavía me cuesta un poco ponerme en tus zapatos, se dice. Bueno, encajar exactamente cómo organizas, estima tus cosas. Y luego, ¿cómo crees que te ayuda a ti, por ejemplo, Wallfast? Pues mira, a mí me ayudó porque yo hasta ahora había hecho muchos programas de este tipo, pero los había hecho cortos. Entonces, no te da tiempo a... O sea, aunque están muy bien, no te da tiempo a poner en claro las cosas. En cambio, cuando llegué a Wallfast, tú ves que tienes que hacer X cosas en un plazo de año y medio y tienes que ir buscando como, no sé, eventos o cosas que hacer que te permitan llegar a esos objetivos. Entonces, a mí me ayudó, pues eso, siendo jefa de departamento, pues a tener que organizar un departamento, pues a veces lo hago bien, a veces lo hago mal, pero... Ya, pero lo haces, vaya. Pero lo y vas hago, aprendiendo cada y voy día. aprendiendo cada día de mis errores. Pues mira, por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo un ciclo de talleres y cuando
bueno, pues iba un poco justa de tiempo, porque lo que dices tú, no me da la vida. Entonces, terminé de hacer los carteles y los envié directamente a la uni y a los coworkings y tal. Y me escribe una chica y me dice, una de las ponentes, me dice, es que escribiste mal mi apellido. Y yo, hostia, mierda. Y me dijo, cuando hagas estas cosas, la verdad que muy maja, ¿eh? Me dijo, nada, no te preocupes, son cosas que pasan y tal. Me dijo, cuando hagas este tipo de cosas, tienes que mandarlo primero a los ponentes que lo revisen y después ya mandarlo a los medios. Y dije yo, claro, tiene todo el sentido del mundo lo que pasa en el momento. Ya, si nunca nadie te lo había dicho, ibas No lo apurado y pensé. tal, ya. Claro, entonces al final yo creo que voy Bueno, aprendiendo. también te digo, es un error bastante pequeñín, ¿eh? O sea, que no pasa nada, Bueno, vaya. pero de ir a eventos y no llevar... Yo qué sé, ayer, por ejemplo, me di cuenta de que no llevaba agua para el ponente. O sea, no, son cosas que Que al sí, que final sí. te pasan una vez y dices tú, ostras, mierda. Sí, pero no te ¿sabes? pasan dos, ¿eh? No, la segunda vez vas a tener más cuidado. Exacto. Y son cosas, o yo qué sé, tienes algún evento y se te olvidó algo, o yo qué sé, se me olvida... Claro, eso tampoco igual lo tienes que decir, pero se me olvida deciros, oye, acordaros mañana de llevar todos la ropa del equipo. Porque, por ejemplo, ir uniformado me parece muy importante. O sea, yo que miro mucho las redes sociales del resto de los equipos, es que de ver un equipo que van todos Imagen con la de ropa marca. a ver que van como o sea, cada uno como le da la gana, cambia. Ya. Y luego el mundo de Anamar. Quiero decir, ¿cómo te organizas? Porque para hacer todo esto... Ah, bueno. Quitando de horas de sueño. Ya. Mi madre a veces, claro, yo, o sea, a veces vengo aquí a Oviedo y después vuelvo pa Somiedo, Sí. porque vivo allí. Y a veces mi madre a las 11 de la noche, ¿llegaste a casa? Y yo, no. Tranquila, voy bien. O yo qué sé, otros días, pues algún día me puedo quedar en casa de mi hermana. Pero bueno, al final muchas horas en la carretera, muchas horas de podcast. Ya. Porque, o sea, los utilizo muchas veces para que no me dé el sueño. Porque como voy ahí muy enganchada, no me da el sueño. Pero si son trayectos largos, los intento poner para eso. Y Joder, eso. qué cosa más guapa para la gente que hace podcast, tío. Saber que, oye, que hay alguien por ahí en la carretera al que está, no, en serio lo digo, ¿eh? Al que estás acompañando a las 11 de la noche cuando estás hasta arriba ya. Bueno, Sí, no sé, pues a mí está guay. es mi compañía y es, o sea, lo que me ayuda, porque a mí me da bastante el sueño en la carretera. Entonces es mi gran ayuda. Vale. Pues no sé. ¿Quieres recomendar algún podcast ya que estamos para cerrar esto? O... Mis dos favoritos son este y el de Asturias Power. ¡Vamos! Está guay, te lo agradezco, pero bueno, si tienes alguno más por ahí. No, esos dos, sí. Y nada, yo creo que nada más, ¿no? ¿Hay algo que Bueno, se te creo que quede ya por te ahí? conté media vida. O sea que... Sí, bueno, no, si quieres contar si quieres describir con detalle en los próximos 73 minutos algún bar de Cerredo, no hay ningún problema. Para todo lo demás se nos acaba el tiempo, pero para eso hacemos hueco. Que nada, oye, simplemente, ¿dónde estáis? ¿Cómo os puede encontrar la gente? Y supongo que siempre patrocinadores welcome. Hombre, eso siempre. Nada, estamos en la universidad, en la Politécnica, en la EPI. Tenemos allí nuestro espacio, tenemos el box y después trabajamos también en el cubo, y que es la parte donde hacemos la parte electrónica. Y bueno, realmente nada, por la página web y Las Wolfast redes. Uniobi y redes sociales, en LinkedIn y en Instagram. Vale, pues nada. Oye, muchísimas gracias. Muy guapa tu movida. Y Gracias. escuchamos ahora un mensaje de una amiga y nos vamos. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, quería contarte que después de estar en tu programa yo también me he abierto un podcast. Se llama No te ofendas pero y puedes escucharlo en Spotify, en Apple Podcast y diferentes plataformas. Va sobre varios temas, la verdad que va un poco de lo que nos va apeteciendo hablar, temas más actuales, temas un poco sociales, más frikis, bueno, un poquito de todo que nos va apeteciendo según vamos viendo. Y de momento tenemos 3 capítulos que están respondiendo bastante bien la gente, les está gustando y estamos bastante contentas. Vamos muy poquito a poco porque somos novatas en este tema y aparte tenemos trabajos que no nos permiten grabar todo lo que quisiéramos, pero bueno, poquito a poco la gente nos va recibiendo bastante bien. Nada, espero que te guste, que lo escuches y que lo disfrutes. Chao, chao.
Como Yela, tu movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web elestudiopod.com si necesitas más información y síguenos en redes sociales, @elestudiopod.